Y qué gusto saludarlos a ustedes también. Hoy vamos a comenzar el programa hablando de un padecimiento que es bastante común, las hernias. Y como usted bien lo sabe, pueden aparecer en diferentes partes del cuerpo por diferentes circunstancias. Si usted o algún familiar, mucha atención, debe realizarse una cirugía de hernia dentro de los próximos días, es importante que tome en cuenta algunas consideraciones, recomendaciones antes de la operación y también postoperatorias para que pueda tener un procedimiento lo más oportuno y lo más correcto y sano posible. Invitamos a la cirujana general Alba Zúñiga. Ella viene a hablarnos de todos los cuidados, como le estoy diciendo, que usted y yo debemos tomar en cuenta en el dado caso de tener una intervención quirúrgica de este tipo. Si tiene alguna consulta, por favor, háganosla llegar al Facebook de Buen Día y también al WhatsApp 6087-7777. Usted sabe ya que esta última opción es para que nos envíe un videito que sea cortito, por favor, y hacer toda la entrevista más enriquecedora, que como le digo, este es un tema bastante común, el tema de las hernias. Doctora, bienvenida, qué gusto tenerla aquí en la casa. Muchas gracias. Hoy la estrenamos a usted también. Exactamente. ¿Qué tal todo, doctora? Todo muy bien, Sí. el gusto es mío también. Muchas gracias. Doctora, el tema de las hernias, bastante común, ¿lo atienden ustedes? Sí, es una de las patologías más frecuentes en el campo de cirugía general. Representa una de las cirugías que más se hace, ¿verdad? En sus diferentes tipos de hernias, pues. El hecho de que uno piense, doctora, que una hernia aparece a edad adulta es una idea un poco equivocada. Sí, en realidad sí, porque tenemos diferentes hernias. Hay hernias congénitas que nacemos con ellas, ¿verdad? Las hernias son un defecto. Nosotros tenemos una pared en el abdomen que nos sostiene todas las vísceras y los órganos intestinales en su sitio. Si en algún momento se hace un orificio, se empieza a formar la hernia. Entonces hay hernias con las que nacemos porque hubo un defecto en el cierre completo de esa pared y hay hernias que adquirimos que son las que se desarrollan a través de la vida. ¿Hay alguna forma, doctora, de saber uno, no sé si de manera palpable y de manera casera, que uno tiene una hernia? Ok. Una de las manifestaciones clínicas de la hernia es una sensación de un bulto, ¿verdad? Como la salida de una burbujita o una masita que a veces al presionarla vuelve a su sitio. Las hernias tienen diferentes partes. Como son un orificio que se forma en la pared, van a tener un anillo. El anillo es como el circulito o el tamaño del orificio. Tienen un saco que es como un tejido donde se mete el órgano, que puede ser usualmente un intestino o un tipo de grasita que hay en el abdomen. Entonces, al salirse eso, la persona podría tener la sensación de un bulto, inclusive verlo, dependiendo del tamaño que sea, y palparlo y empujarlo. Eso es uno de los síntomas de las hernias. No es el único, pero es uno de los síntomas. ¿Por qué se forman, doctora? Porque yo recuerdo que en algún momento a uno le decían no alce pesado porque se le puede hacer una hernia. ¿Esa es una de las causas? Sí, a ver, no hay como un desencadenante, no hay como una única causa, son multifactoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos diferentes factores que favorecen o permiten que aparezca una hernia. Uno son las condiciones que deterioren el colágeno o los tejidos, ¿verdad? Entonces tenemos de herencia, podemos tener una predisposición, el envejecimiento en sí va deteriorando el colágeno, el fumado es un hábito que nos altera la calidad de los tejidos. Y otro lado es el aumento de la presión intraabdominal. Todos los esfuerzos grandes que hacemos al levantar peso aumentan la presión y pueden favorecer una zona de debilidad que termina formando una hernia. El embarazo, el cambio de presión que sufre la mujer durante el embarazo también es un factor que puede predisponer a una hernia. Las pacientes con tos crónica, los pacientes con problemas de próstata que tienen que hacer esfuerzo constante para poder orinar, o los pacientes con estreñimiento crónico. Entonces todos estos factores se van sumando y pueden generar la formación de una hernia. ¿Qué tipo de hernias son las que ustedes más comúnmente atienden, doctor? Bueno, en este momento, ¿verdad? Estamos hablando de las hernias de pared abdominal. En las hernias de pared abdominal las más frecuentes son las hernias inguinales, son esos bultitos que se forman en la ingle, ¿verdad? Son mucho más frecuentes en hombres, representan casi el 75% de las hernias. Conforme crecen o pasa el tiempo, pueden bajar inclusive al escroto. Luego tenemos en frecuencia las hernias umbilicales y epigástricas, que son esas que están en la línea media del abdomen y que muchas veces son congénitas y la gente no se da cuenta hasta que han pasado varios años. Y por último tenemos las hernias incisionales. Estas corresponden a hernias que aparecen donde hubo una cirugía en algún momento. Cualquier tipo de cirugía de la pared puede llegar a formar una hernia y se llama
hernia incisional. ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser una hernia? Ok. Una hernia es muy riesgosa porque si lo que cae dentro de la hernia, ¿verdad? Hablamos que es un orificio que a través de él se puede meter intestino o un órgano, se queda atorado o prensado, es lo que nosotros llamamos una hernia se encarceló, ya no se devuelve a su sitio. Si al quedarse ahí pegada, digamos, se compromete su circulación, deja de llegarle adecuadamente al tejido y se muere, ¿verdad? Entonces, si es intestino, podemos tener una perforación, una peritonitis, y eso se convierte en una emergencia. Ya en un escenario de emergencia, operar una hernia, pues aumenta el riesgo de complicaciones, inclusive de mortalidad. Esto que estamos viendo aquí, doctora, explíquenos usted. Ok, esa es la pared abdominal, que fue lo que hablamos al principio. Tiene diferentes capas musculares, unas hacia la línea media o hacia el centro, otras hacia los lados. Y es ahí donde se van rompiendo por diferentes circunstancias y se forma la hernia. La hernia va a tener un anillo que va a ser, eso es visto desde dentro, ¿verdad? Tenemos los rectos del abdomen, que es lo que la gente llama los cuadritos, hacia los lados tenemos otros músculos. Entonces, si se forma un orificio y por ahí sale un intestino y se atrapa, se perfora y nos convierte el escenario en una emergencia y aumenta la mortalidad para el paciente. Otra de los padecimientos que también frecuentemente hemos atendido acá, doctoras, es la hernia del hiato, que ustedes le llaman así. Y muchas personas incluso consultan aquí en el programa por ese tipo de padecimiento específicamente. ¿En qué consiste? La hernia hiatal es un defecto interno, ¿ok? Es un defecto que está a nivel del diafragma y el estómago. Se forma una abertura y el estómago se desliza hacia arriba. Eso puede provocar otros síntomas diferentes, como reflujo, como sensación quemante hacia el tórax, como tos crónica. Y eso también, ahora que usted hablaba de síntomas, a nivel general, ¿provocan dolor las hernias, doctora? Las hernias pueden provocar, bueno, las hiatales provocan un dolor más interno, ¿verdad? Como lo que ya le explicaba. Las hernias abdominales provocan un dolor que no es a diario, que es como más una molestia, ¿verdad? Que usualmente se desencadena después de hacer ciertas actividades, el paciente empieza a sentir una molestia en el sitio de la hernia o en sitios cercanos a la hernia, ¿verdad? Que puede durar horas. Puede ser que al día siguiente no tenga dolor, puede ser que a los otros 3 días vuelva a tener la molestia, ¿verdad? No es un dolor constante, es un dolor ocasional. Cuando ya uno habla de tratamiento, doctora, porque este es el tema que nos trae acá, ¿verdad? A la hora de una cirugía, ¿siempre hay que pensar en una operación para tratar una hernia? Pues sí, porque la hernia es un defecto anatómico, ¿verdad? Que tenemos que reparar para evitar las complicaciones, ¿verdad? Los riesgos del paciente y también para mejorar la anatomía de la pared abdominal que tiene una función, ¿verdad? Hay hernias tan grandes que lo que se ocupa es reconstruir toda la pared abdominal porque el paciente tiene un orificio de hernia de 20 centímetros y entonces pierde su capacidad de hacer presión para toser, para estornudar, para defecar, tiene una masa enorme, ¿verdad? Y todo eso le genera muchos trastornos en su calidad de vida. ¿Cuánto tiempo puede tardar una hernia para evolucionar, doctora? Y me refiero, hablando de tamaño. Eso depende el sitio donde se origine, ¿verdad? Si se origina en una herida y la herida era grande, puede ser que desde el inicio sea una hernia muy grande, pero las inguinales o las hernias que empiezan de tamaño pequeño no es que en un año van a estar enormes, pero a través del tiempo pueden ir creciendo o puede ir creciendo lo que sale a través de ellas, haciéndose más grande su saco. Una persona, un televidente que en este momento tenga una hernia, doctora, una vez que a uno le diagnostican una hernia, tiene que comenzar a variar su estilo de vida. Y estoy hablando incluso antes de la cirugía. Hay que tener algunos cuidados. Ok. Una vez que a mí me diagnostican una hernia, pues yo ya sé que debo operarla para evitar complicaciones y para reparar el problema que tengo, ¿verdad? Si no es una emergencia, ¿verdad? Que en caso de emergencia el dolor es súper intenso, es de horas, tengo que ir al hospital porque me siento muy mal, ¿verdad? Entonces, si no estamos en ese escenario, yo puedo programar la cirugía. Y al poder programar la cirugía, pues tengo días para prepararme, como quien va a hacer una maratón y empieza a prepararse, optimizando condiciones que me van a favorecer que cicatricen bien estos tejidos, no solo por fuera, sino por dentro, para evitar que se vuelvan a formar las hernias. También optimizar condiciones para evitar que tenga
infecciones o complicaciones luego de la cirugía que van a empeorar mi pronóstico a corto y a largo plazo. Desglóseme eso de optimizar condiciones. Ok, si yo soy diabético, ¿verdad? Y mis glicemias no han estado en los niveles óptimos, en las semanas previas a la cirugía, pues debería controlar esos niveles y llegar con niveles óptimos a la cirugía, porque una diabetes mal controlada favorece la infección de la herida y de otros sitios. Esos son factores que solo yo como paciente puedo controlar. No puedo cambiar el hecho de ser diabético, pero puedo controlar muy bien mi azúcar previo a la cirugía y después de la cirugía. Otro hábito que deberíamos quitar, y casi que para cualquier cirugía, es el fumado. El fumado me afecta los vasos más pequeñitos, que es por donde llegan todos los factores que me cicatrizan la herida, que la limpian de bacterias. Entonces, si yo estoy fumando, mi cicatrización no va a ser buena, mi respuesta inmunológica tampoco, y voy a ser más propenso a infecciones. Entonces, la recomendación es que estos pacientes, por lo menos un mes antes de la cirugía, no fumen nada, porque es igual fumar un cigarro que fumar 20 para efectos de la cirugía y de su recuperación. Entonces, lo más recomendable es que cesen por completo el fumado por lo menos un mes antes de la cirugía. Me hablaba usted del diabético como una enfermedad crónica. Ajá. ¿Qué pasa con el hipertenso, por ejemplo? El hipertenso, pues es importante que optimice su control también, que llegue con las cifras adecuadas para evitar complicaciones transoperatorias, más de índole cardíaca, arritmias, infartos. Quiero invitarles, son las 8:22 de la mañana, nos está visitando hoy la doctora médico cirujana general Alba Zúñiga para hablarnos de un padecimiento que, como les decía, es bastante frecuente, las hernias inguinales, umbilicales, hernias incisionales, las que ocurren después de una operación, hernias en el hiato, que también dificultan y hacen que el estómago ascienda. Hay mucho tipo de hernia. Si usted o algún familiar en este momento va a enfrentar una cirugía de este tipo, este es el momento para aprovechar a hacerle la consulta a la doctora Alba Zúñiga. Tiene dos vías, Facebook o el WhatsApp 6087-7777 para que usted se grabe un videíto, y me parece que este podría ser un recurso también bastante útil por si usted necesita mostrarnos de alguna forma su hernia y la doctora pueda verle y darle una recomendación mucho más precisa. Doctora, quería preguntarle también en el caso de las personas que tienen obesidad o sobrepeso, si a la hora de presentar una hernia esto podría también significar un factor de riesgo que complique el panorama. Claro, la obesidad por sí sola es un factor de riesgo para que se vuelva a hacer la hernia. Nosotros llamamos para que recidive. El problema de las hernias es que en cierto porcentaje recidivan, a pesar de haberse operado en las mejores condiciones, con las mejores técnicas. ¿Qué es recidivan? Recidiva es que se vuelve a hacer. Se vuelve a hacer porque estamos en una zona de debilidad. Entonces, tratamos también de mejorar esos factores que pueden generar que se vuelva a hacer la hernia. La obesidad por sí sola es un factor que me predispone a que se me vuelva a hacer la hernia. Entonces, lo ideal es que el paciente se maneje en cierto rango de peso, ¿verdad? O que pierda peso antes de la cirugía. Sí estamos hablando que perder peso es una meta difícil, ¿verdad? Requiere un compromiso y un tiempo más prolongado para lograrlo. Sin embargo, es algo que vale la pena, que el paciente debe considerar, ¿verdad? Muy importante perder peso antes de operarse y mantenerse en ese peso para evitar pues que se vuelva a hacer la hernia. Al fin y al cabo, un paciente que se opera de una hernia no quiere volver a operarse ni quiere volver a tener ese problema. Un paciente con sobrepeso, sé que es relativo tal vez la pregunta que le voy a hacer, doctora, pero ¿cuántos kilogramos debería pensar en bajar antes de la cirugía? Nosotros lo manejamos de acuerdo al índice de masa corporal del paciente, ¿verdad? Lo ideal es que sea de 35 o menos. Entonces ahí uno individualiza la condición de cada paciente para darle su recomendación de pérdida de peso. Ahora que usted hablaba de las enfermedades crónicas, es claro, doctora, que un paciente hipertenso va a tener que consumir medicamentos regularmente, diariamente. Y muchas personas que también tienen medicamentos de manera regular. ¿Qué pasa con esto? ¿Es necesario suspender algún tipo de medicamento, introducir otros? Sí, es muy importante esa pregunta. Digamos, los pacientes deben tener una adecuada comunicación con el médico y explicarle todos los medicamentos que toman. Tal es el caso, digamos, de los antiagregantes o los anticoagulantes como la warfarina, la aspirina, que son de uso muy frecuente en nuestra población, ¿verdad? Que pueden favorecer el sangrado. Eso no quiere decir que el paciente tiene que interrumpirlo por completo. De repente tiene que sustituirlo, suspenderlo unas horas, hacer ciertos ajustes previos a la cirugía. Don Jeffrey
Ibarra nos está enviando una consulta acá, muchas gracias. Jeffrey dice que el 24 de agosto del año anterior, doctora, lo operaron de una hernia en la ingle izquierda. El orificio fue de 3 centímetros y lo que le hicieron fue ponerle una malla. Pregunta él, ¿es normal que siga con dolor irradiado hacia la zona del testículo? Ok. Después de una cirugía pueden haber, él tiene 3 años de operado. Dice, el año pasado fue la operación, un año. doctora, sí. Ok, después de una cirugía y como usualmente usamos malla, que es un tejido que se deja en el cuerpo para que se incorpore y nos dé más resistencia, ¿verdad? Y evite la formación nuevamente de la hernia. La recidiva. La recidiva, ¿verdad? A veces existen dolores que vienen y desaparecen, ¿verdad? Porque se va produciendo, el proceso de cicatrización interno dura 1 año, digamos, no es como que a los 3 meses desaparece y dentro de este lapso de tiempo pueden haber dolores que aparecen y desaparecen. Ahora, ¿qué no debería tener un paciente? Un dolor persistente, que no desaparezca del todo o que esté reapareciendo con relativa frecuencia, un dolor incapacitante que no me deja hacer ciertas actividades. Y en ese caso es mejor que lo valore nuevamente el médico para determinar cuál es la causa del dolor. Bastante claro eso. Laura Pérez dice que tiene una hernia por la zona del ombligo, doctora, hace 17 años. Escuchen esto, que ella quedó embarazada, fue que surgió la hernia. Queda un bulto muy feo, dice, ninguna ropa se me ve bien. ¿Es operable o no? Sí, claro. Es muy frecuente que las mujeres después de un embarazo desarrollen una hernia en el ombligo, inclusive la separación de los rectos abdominales. Eso se llama una diastasis de los rectos abdominales, acompañado de que la piel, al haberse estirado por el embarazo y muchas veces con estrías, tiene bastante flacidez. Entonces, eso causa un disconfort muy grande en el paciente. Es una hernia que se puede operar, que se puede reparar por completo, y muchas veces el procedimiento se acompaña de técnicas de cirugía plástica o de la presencia de un cirujano plástico donde se quita el exceso de tejido y el resultado estético es muy bonito. En el caso de Irma es un poco similar la pregunta. Dice que después del embarazo, hace 9 meses, le detectaron una hernia umbilical. ¿Qué tan pronto debería operársela y qué tan dolorosa es la operación? Pregunta. Ok. Bueno, tan pronto ya podría, o sea, ya está en cirugía, exactamente. Dolorosa, pues hoy en día hay técnicas muy buenas de analgesia posoperatoria, de manejo del dolor posoperatorio. Es usualmente, usual que un paciente queda dolorido 1 semana, pero cada día va sintiéndose mejor y es un dolor que cede con los analgésicos. Usted hablaba ahora, doctora, de suspender el fumado para esta cirugía y prácticamente para todas las cirugías, de ser posible. Pero háblenme un poquito más de hábitos previos, preoperatorios. Y pregunto en cuanto a alimentación, por ejemplo. Alimentación, bueno, es muy importante. Un paciente con algún grado de malnutrición no debería operarse en una cirugía programada, debería mejorar su condición nutricional de previo, porque cuando yo me opero, mi cuerpo se somete a un estrés, ¿verdad? Va a tener que recuperarse y va a aumentar la demanda metabólica para reconstruir o sanar todo eso que se reparó. Entonces es mejor llegar en condiciones óptimas. Entonces es muy importante los pacientes con malnutrición que adquieran un estado nutricional adecuado. Inclusive los pacientes a veces con condiciones nutricionales adecuadas se suplementan con algunos proteínas y cosas que van a favorecer su buena recuperación. El ejercicio siempre es bueno, ¿verdad? Da una reserva pulmonar mayor y cardíaca que ayudan a enfrentar la cirugía. ¿De qué tipo de ejercicio hablamos, doctora? Cardiovascular. Salir a caminar, correr un poquito. Salir a caminar, correr un poquito. Si se quiere hacer pesas isométricos, pues todo eso favorece la condición del paciente para la cirugía. Dice Emerson Murillo que él está esperando por una operación hace más de 1 año. La hernia empezó inguinal y ahora la tiene en un testículo y es más grande que una naranja. Y nada que lo operan aún. Pasa con el colon inflamado y con dolores muy fuertes en el estómago. ¿Quiere saber si usted puede darle una recomendación, doctor? Tiene 1 año de estar esperando la cirugía. Como dijimos al inicio, ¿verdad? La única forma de solucionar por completo el problema es la cirugía. Puede ser que el colon inclusive se esté metiendo en el orificio de la hernia. Ya es una hernia bastante grande, es una hernia que nosotros llamamos inguinoescrotal, de la ingle baja al escroto. Entonces, eso le puede generar esa molestia.
programar lo más pronto posible la cirugía. Si él debe esperar, pues entonces estar en vigilancia. Si desarrolla síntomas como dolor intenso que se asocian con náuseas, vómitos, puede hacernos sospechar que la hernia se ha quedado ahí prensada y que es importante consultar a emergencias. Ahora, si usted se está preguntando cuáles son los cuidados después de la operación, la doctora nos envió una pantalla informativa para que usted lo tome en cuenta. Por favor, si tiene ahí el teléfono o le toma una fotografía o lo anota, las vamos a colocar porque sí es importante, me parece a mí, que tomemos todos en cuenta lo que hay que hacer después de la cirugía. Y ahí está, doctora. Lo primero es una dieta que sea rica en fibra y proteína. Una dieta que sea rica en fibra para evitar el estreñimiento, ¿verdad? Para evitar el malestar, y en proteínas porque nos va a ayudar a una buena cicatrización del paciente. Si el paciente asocia estreñimiento, puede ser inclusive necesario que tome ciertos laxantes, siempre consultando con su médico tratante, claro está. Atención a ese tercer punto, porque qué tan relativo debe ser el reposo, sobre todo porque hay gente que no se queda quedita, doctora, incluso después de la cirugía. Bueno, y está el otro extremo, hay gente que se acuesta todo el día y no quiere levantarse. Ok, el paciente, como dijimos, va a estar adolorido, pero es importante que se levante, que camine, que haga actividades dentro de su casa, se levanta, se baña, se sienta, toma su desayuno. Si ya se siente un poco adolorido y cansado, puede reposar, luego volverse a levantar, hacer pequeñas caminatas dentro de la casa, y conforme pasan los días y él se siente mejor, aumenta un poco esta actividad física. Tampoco es que al día siguiente va a salir a correr, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de rehabilitación se realiza para la pared abdominal? Ok, hay todo un programa de rehabilitación de pared abdominal para los pacientes después de una cirugía. Son sobre todo ejercicios isométricos que son como más en una misma posición, y es importante que el paciente los retome, ¿verdad?, después de la cirugía para fortalecer esa pared. ¿El uso de fajas siempre es necesario, doctor? No siempre es necesario, sin embargo, le brinda soporte al paciente, ¿verdad?, un confort de tenerla, protege un poco la herida y es recomendable su uso. ¿Cómo se cuidan las heridas? Ok, las heridas se lavan con agua y jabón, ¿verdad? Se vigila que no estén rojas, que no tengan secreciones a través de ellas, que a veces dejan ciertas curitas o cierta gomita sobre ellas que no es necesario quitar, que simplemente se puede lavar. El dolor va a ir disminuyendo poco a poco de la herida. ¿El uso de drenaje, doctora, ocurre o más bien esta colocación es desde el momento después de la cirugía? Ok, como tenemos diferentes tamaños de hernias y formas y, ¿verdad?, las técnicas quirúrgicas varían enormemente. Muchas de las hernias van a requerir el uso de un drenaje. Este drenaje lo que va a hacer es sacar el exceso de líquido que se va a acumular por debajo de la piel y en la herida. Eso es normal, es esperable dependiendo de las técnicas que se usen. Ese líquido al inicio va a ser rojizo y luego va a ser más clarito. Entonces, para los pacientes, algunos pacientes van a tener un dreno y muchas veces lo van a llevar a la casa y van a ellos mismos cuidar de él. ¿Cómo se cuida, doctor? Ok, se lava la herida por donde sale el dreno, se mide y se ve el líquido que sale. Se les explica cómo se descarta y se recoloca el dreno. Y llegará un momento en que el médico le dice, bueno, ya es el momento adecuado de quitarlo, venga a mi consulta o venga y lo quitamos. ¿Qué color de líquido es el esperable, el normal? ¿Y cuándo preocuparse? Ok, inicialmente es rojizo, puede ser como sangre, luego puede ser como sangre con un colorcito amarillo, ¿verdad?, más clarito. Luego puede ser como un amarillo paja, como algo clarito, nunca es espeso, ¿verdad?, nunca huele feo. Muy bien. ¿Es esperable, doctora, que una vez que ocurre la operación, la persona baje de peso? Y lo digo porque hay pacientes que a veces se preocupan. Usted dijo una frase ahora que me llamó la atención, y es que el cuerpo se somete a un estrés. Ajá. Y el metabolismo entonces, ¿verdad?, tiene que trabajar un poco más. ¿Es esperable que haya una reducción de peso? Pues si la persona está con una adecuada alimentación, pues no debería tener, ¿verdad? A veces lo que pasa es que las personas postoperatorio empiezan a cuidar mucho más la dieta que tienen y entonces logran perder peso en ese lapso de tiempo. Tito Telles, doctora, es un televidente que está viendo la entrevista y le acaba de enviar una fotografía que la vamos a colocar en pantalla porque dice Tito que a él le apareció este bulto en la zona del ombligo. Ajá. Lo tiene ya hace varios años, doctora, y él quiere saber si esto podría llegar a ser una hernia. No nos da una descripción más exacta de si tiene dolor, de cuánto le molesta, de si aparece y desaparece. Con esa foto, ¿qué puede recomendar usted? Yo pensaría que sí es una hernia, ¿verdad? Es importante que se le haga un examen físico. Muchas veces uno solo con examinar al paciente pues puede sentir el orificio de la hernia o sentir el saquito y el contenido. Entonces sí es bueno que consulte.
Bueno, ya lo sabe, Tito, para que tome en cuenta la recomendación que le está dando la doctora. Tengo otra consulta de Dani Sorio. Doctora, dice que tiene una bebé de 2 meses, tiene una hernia umbilical y me llama la atención el caso porque ya nos coloca a hablar de niños también. Ayer le dijeron que de lo grande que está, no se le va a corregir sola y que a los 4 años tiene que operarse. Le gustaría saber por qué se forman y si de verdad por su tamaño no desaparece sola la hernia. Ok, eso ya corresponde un poco más a la recomendación del cirujano pediatra, pero yo le puedo decir que las hernias es una hernia congénita, hubo un defecto ahí a la hora de cerrar por completo la pared, es muy frecuente en niños y es muy frecuente la hernia umbilical, pero muchas veces este defecto se oblitera en los primeros 5 años de vida del niño. Por eso la recomendación de que lo opere hasta los 4 años, porque muchas veces se prefiere dar tiempo para que cierre por completo el defecto por sí solo, ¿ok? Sin embargo, ¿verdad? Claro está que ella lo consulte con el cirujano pediatra, que es el que maneja esta población. Ahora que mencionábamos el tema de la dieta rica en fibra, en proteína, el reposo relativo y todo esto, ¿por cuánto tiempo el paciente debe someterse a este tipo de restricciones? Y usualmente el reposo son los primeros días, las primeras semanas. Lo de la dieta también, no es que él deba dejar de comer cosas, sino que luego se mantenga con una dieta balanceada, ¿verdad? El ejercicio pues sí se puede prolongar por varias semanas o inclusive meses. ¿Hay ciertos alimentos que es mejor evitar después de la operación, doctora? Pues sí, hay que evitar todo lo que es muy cargado de condimentos o todo lo que pueda caerle mal al paciente, porque está en un periodo de recuperación, ¿verdad? Donde no quisiera tener trastornos gastrointestinales asociados. Un paciente que, por ejemplo, su hernia, la causa fue el levantar objetos muy pesados, es operado y regresa a la misma práctica por cuestiones de trabajo, ¿está propenso a que se desarrolle una hernia nuevamente? Está propenso, sí. El levantar objetos pesados no es recomendable para nadie y siempre debe hacerse con las técnicas correctas, ¿verdad? Si ya él, no podemos achacarle que la hernia fue necesariamente por la carga de peso. Sin embargo, ya tiene esa predisposición o ya desarrolló una y tiene la propensión de volverlo a hacer. La recomendación es que lo haga en forma correcta y valorando el peso que está alzando, ¿verdad? Dice doña Virgita Madrigal que el hijo tiene 16 años y tiene una hernia en la zona del escroto, doctora. ¿Qué tan peligroso es? Y pregunta a ella por qué razón puede aparecer una hernia en esta zona en una persona tan joven. Ok, las hernias pueden aparecer a cualquier edad. De hecho, hay picos de aparición de las hernias, a veces temprano y a veces más tarde en la vida. Es frecuente en los hombres, casi que el riesgo de un hombre de desarrollar una hernia a lo largo de su vida es de un 25%. Como en la región inguinal baja también el escroto, el cordón, ¿verdad? Que del testículo es una zona frecuente de debilidad de los hombres y es frecuente encontrar este tipo de hernias ahí. Y el riesgo de que se complique o que llegue encarcelada de emergencias es casi de un 10%. Otra pregunta que muchas personas se hacen, doctora, luego de la operación de una hernia es ¿cuánto tiempo tengo que esperar para volver a conducir? Es una pregunta muy frecuente. De hecho, se han hecho estudios porque el conducir tiene que ver con la velocidad del frenado del paciente, ¿verdad? Entonces, se han hecho diferentes estudios para garantizar que ya el paciente recupere ese reflejo y esa capacidad de frenado. Y se ha visto que a los 10 días ya, bueno, unos a los 8, otros a los 7 días van recuperando esa capacidad. Entonces, la recomendación general es a los 10 días. Y digo general porque eso se individualiza de acuerdo a cada paciente. Aunque yo tengo una hernia y otro paciente tenga una hernia, la cirugía que se me hizo puede ser diferente, la recuperación mía no va a ser exactamente igual a la del otro, puedo yo persistir con dolor por más tiempo, entonces en términos generales son 10 días bajo la recomendación del médico tratante. Le está preguntando acá Maricel Cruz si el exceso de ejercicio, doctora, después de una cesárea puede provocar una hernia. No es por exceso de ejercicio, volvemos como al mismo punto, son multifactoriales, tenía una herida que tal vez no cicatrizó al 100%, de repente se sometió a ciertas presiones intraabdominales y se formó la hernia. Y en este caso sería una hernia incisional. Sería una hernia incisional. La que ocurre después de la cirugía. Exactamente. Daisy Fallas dice, yo he sido operada por hernias, la última vez me colocaron una malla, ¿hay que quitarla? Pregunta ella, porque me molesta mucho y me duele mucho el estómago. No. Las hernias, las mallas que se utilizan precisamente porque disminuyen la posibilidad de que la hernia se vuelva a hacer. Antes, cuando no operábamos con mallas, la posibilidad de que la hernia se hiciera era mucho mayor.
están hechas de un material que no reacciona con el organismo, que no suele producir problemas y que se va a ir incorporando. Lo que nos ayuda es a tener un tejido más fuerte. Entonces, no debería quitarse salvo casos excepcionales. Y en el caso de ella habría que investigar si no hay otras causas de dolor abdominal asociadas, que no todo sea la malla o la cirugía de hernia. Lenzi Barahona dice, ¿qué consecuencias tiene una hernia que no se opera? Lo habíamos hablado al inicio, pero me parece que es prudente que usted lo repita, doctor. La hernia puede complicarse, ¿verdad? Y convertirse en una emergencia, en cuyo caso la cirugía va a tener mayor riesgo de complicaciones posoperatorias y de mortalidad para el paciente. La hernia puede empezar a crecer de tamaño, ¿verdad? Tanto en su diámetro como en lo que está metiéndose en ella, ¿verdad? Entonces podemos tener hernias gigantes donde está casi que todo el contenido abdominal en la hernia, ¿verdad? Si son hernias incisionales grandes pueden afectar la postura del paciente porque tiene que compensar el bulto que se está saliendo, puede afectar la función de la pared abdominal de ejercer presión cuando toso, cuando estornudo, cuando voy al baño, entonces todo eso se puede ir afectando. ¿Ha visto incluso uno en programas, doctora, y cirugías importantes, hernias de tamaños que uno queda impresionado? Estoy hablándole de kilos, ¿verdad? Hasta de 10 kilos. Y esto me lleva a preguntarle si hay hernias, si todas las hernias son operables. Oye, el campo de la cirugía de hernia se ha evolucionado mucho en los últimos años, entonces hay técnicas muy diversas que, como le decía, lo que vienen a hacer es toda una reconstrucción de la pared abdominal casi que por capas y sí, la mayoría son reparables, requieren a veces ciertas técnicas antes de la cirugía para preparar al paciente. Hablamos del uso de Botox o de meter aire dentro de la cavidad del abdomen para volverlo a preparar para tener todo en su sitio. Y sí, todas son prácticamente operables. Paula Rojas le pregunta si uno puede tener dos hernias distintas en dos zonas del estómago. Sí, es frecuente a veces en línea media que se tengan hernias en el ombligo y hacia arriba. Hay una condición que se llama herniosis, donde el paciente desarrolla varias hernias, una en forma concomitante, o sea, al mismo tiempo o después, una después de otra. Doctora, esta fotografía me llama mucho la atención porque habla de toxina. Ajá. A la hora de parte del procedimiento. Explíquenos usted. Ok, hablando de estas hernias tan grandes, ¿verdad? Donde a veces el defecto es de mayor de 10, 20 centímetros, los músculos de la pared de los lados que habíamos visto en las imágenes anteriores se contraen, se hacen un puñito. Entonces, al inyectar toxina botulínica, los relajamos y vuelven a tener su tamaño normal, lo que favorece que podamos volver a aproximar esa pared y a realizar un cierre. Esto estamos viendo un paciente de un antes y un después. Un antes y un después. Esa es una hernia umbilical que ha crecido, que es bastante grande. A esta paciente inclusive hubo que quitarle la piel redundante, ¿verdad? Que sobraba ahí porque ya estaba estirada. Puede ser el caso de las pacientes en posparto que desarrollan hernias y esos bultos en la línea media. Y en el después ya tiene pues la resección de todo ese tejido, la reparación completa y la reconstrucción de su pared. Usted me corrige, doctora, pero ella perdió el ombligo, la aberturita esta. A veces se reconstruye el ombligo y se vuelve a formar y sí, a veces hay que quitarlo. Y me refiero a la foto izquierda, o sea, cuando tenía la hernia, eso se tensó de tal punto que... Ya no se ve el ombligo, ya ahí se perdió la forma de esa. Sí, le vamos a presentar un video, doctora, de una dama que tiene una hernia hace 3 años. Vamos a escucharla a ella. Muy buenos días. Buenos días, compañeros de Buen Día. Un placer saludarles, un placer saludar a la doctora. Gracias, doctora, por estar ahí. Doctora, yo tengo una hernia inguinal hace 3 años. Me mandaron al servicio de cirugía general en Calderón Guardia y el doctor que me atendió dijo que estaba muy pequeña, que la dejáramos crecer. Es bastante grande, se nota con la ropa. Es doloroso ir al baño porque siento que obstruye esa hernia y quiero que me ayude, que me diga qué se puede hacer. En realidad a mí me preocupa porque sé por qué proviene una hernia y sé que es peligrosa, entonces, ¿qué puedo hacer? Sí, gracias, señora. Dios le bendiga también a usted y a su familia. Doctora. Sí, en primer lugar, bueno, saber que hay indicaciones de emergencia cuando ella no podría esperar, que ya hemos hablado del dolor intenso, que se asocia a náuseas, vómitos. En ese momento tendría que ir a un servicio de emergencias. Por ahora es importante que vuelva a solicitar una valoración y explique todos estos síntomas que se están asociando ahora.
porque esto la convierte en una prioridad, en una hernia que debe ser reparada prontamente. Pregunta acá Rosemary, nos plantea esta situación, escuchen ustedes, dice, a mí me han operado como 3 veces de la misma hernia umbilical, no entiendo por qué es tan recurrente, imagínense que a mí me operaron en enero y ya en febrero la tenía otra vez. Okay. ¿Qué ocurre con ella? Ok, es lo que hablamos, la zona operada y la zona de la hernia siempre va a ser una zona más débil dentro de la pared abdominal. Y existe la posibilidad de que se vuelvan a hacer las hernias y cuando se vuelven a hacer la reparación usualmente es más grande y así va progresando porque se daña cada vez más tejido. Es aquí importante ver los factores predisponentes que ella tiene, mejorar condiciones, si fuera el caso, de lo que ya hablábamos, diabetes, ejercicio, peso, etcétera, y programar una nueva cirugía planteando qué posibilidades de reparación para que ya sea definitiva. El hecho de que ya le haya aparecido 3 veces, doctora, invita a pensar que o ya todas las operaciones de hernia traen malla. No todas. Inicialmente pueden repararse porque depende el tamaño, dependen ciertas condiciones, inicialmente pueden no llevar malla, ¿verdad? Entonces puede que la primera no llevara, las segundas las llevara o las primeras 2 no. Por eso hay que individualizar el caso de la paciente, ¿verdad? Ha sido una entrevista muy interesante, doctora. Okay. Sí, quisiera que usted nos diga si existe forma de que se prevenga una hernia. No existe forma de evitarla, pero tal vez sí de prevenirla, como dice usted, teniendo hábitos de vida saludable, controlando el peso, fortaleciendo la pared con ejercicios, evitando fumar, mejorando, teniendo una dieta bien balanceada, ¿verdad? Si hago peso, hacerlo de la forma correcta, buscar ayuda cuando sea necesario. Todo eso puede disminuir la posibilidad de que se me genere una hernia. Antes de irnos, doctora, es que nos está escribiendo acá doña Lorena Morera. Dice que el hijo tiene 25 años y le salió una pelota que le incomoda mucho. A veces él siente que le afecta en el intestino, pero otras veces no siente nada. ¿Esto ya puede ser un síntoma de una hernia, el hecho de que el dolor aparezca y desaparezca? Es que no dice dónde le salió la pelota ni Solo cómo. nos dice que le incomoda mucho y que siente que le afecta en el intestino. Podría ser una hernia, ¿verdad? Pero podría ser otra cosa. Yo creo que lo importante es que busque atención en este momento. Muchas veces cuando uno diagnostica una hernia se ayuda de otros exámenes, ultrasonido y TAC. Entonces es bueno que para descartar otras patologías o para ver mejor la hernia como tal. Kenia Obando pregunta, doctora, si la hernia hiatal es operable y si los cuidados que usted estaba dando ahorita también aplican para esta hernia. Los cuidados preoperatorios optimizan la condición del paciente casi que para cualquier procedimiento. De repente un tipo de cirugía va a ocupar algo más en especial, pero esto sí aplica en términos generales. La hernia hiatal es operable, pero hay que ver si el paciente requiere la cirugía. Hay que analizar cada caso porque todos, como dijimos, tenemos a veces la misma enfermedad, pero no es igual. Doctora, muchas gracias. Okay. Qué gusto tenerla aquí en la casa. Muy contenta de estar aquí, seguiremos invitando a cafetear acá, Gracias. doctora. Bueno. Alba Zúñiga es cirujana general y usted puede encontrar a la doctora en los siguientes números: 4032-2060, 4032-2060 y también el 2522-1000 en la extensión 4350. Voy despacio, 2522-1000, extensión 4350. La doctora se llama Alba Zúñiga y es cirujana general. Gracias, doctora. Muchas gracias.